¡Epa, epa, epa! ¿Qué tal, muchachos? Un gran abrazo, un gran saludo con el marco musical de nuestra cultura popular, de la música del pueblo, aquella que ha nacido entre chozas, tierra y trabajo permanente, deseo de superación y progreso. ¡Epa, epa, epa! Si vas a seguir tu campeón. ¡Chao, Chacaló! ¡Nos vemos! Muy bien, chicos. Carambas, esa música a mí me da vida, me da fuerza, me da ganas de hacer las cosas bien, mejor. No tengo que escuchar a coreanos, no tengo que escuchar a tailandeses. Escucho la música de mi pueblo. Claro, Villa El Salvador, Pamplona Alta, Pamplona Intermedia, Pamplona Baja, Pamplona Subsuelo, y todas las zonas de la parte sur de Lima y de todo el Perú. ¿Está bien? Villa María del Triunfo, por favor. ¿De acuerdo? La Tablada de Lurín, la Avenida Lima, en Carmen de la Legua Reynosa. No, ese es otro barrio. Me estoy yendo al Callao. Muy bien, aquí estamos, muchachos. Claro, letra profunda, como el profundo corte que te dan cuando te asaltan. Muy bien. Claro que campeón. Ay, profe, ¿por qué no pone a Chopin, a Schubert, a Beethoven? Eso no has escuchado en tu vida, campeón. Yo sí he escuchado y he disfrutado de todo tipo de género musical, ¿de acuerdo? Y donde está la música creativa, el aporte realmente al acervo musical de nuestro pueblo, es la chicha, pues la cumbia peruana. Claro que sí. ¿Ok? Obvio, lo que pasa es que tú eres un alienado. Ay, chicha. Si supieras que los gringos interpretan esta música y la disfrutan en Europa, en Norteamérica, ¿no? Cumbia All Star, por ejemplo, con lo mejor de los intérpretes de la cumbia peruana, han hecho espectáculos masivos en Europa, y no para público peruano, ¿eh? Para público inglés, para público europeo. Así que hay que leer un poco más, pues, campeón, para documentarte y sentirte orgulloso de lo que eres, peruano, de pura cepa, con tu polo de Super Army, ¿eh? Claro que sí. Muy bien, ahora me vas a prestar atención, campeón, ¿ya? Me vas a prestar absoluta atención. Y quiero que me hables, quiero que me hables, quiero que participes. ¿Sí, ¿Sí, Amix? Muy bien, entonces quiero que me digas si se ve, si hay algo proyectado en la pantalla aparte de mi hermoso rostro. Muy bien, gracias. A ver, ¿cómo se llama esta persona que se ha comunicado conmigo? A ver, voy a ver tu nombre. Es Brendita Mezcua, al igual que Danet Gómez. Ya saben, Brendita, Danet y Camilita pueden comunicarse conmigo y yo les voy a reenviar un material completo de la Villarreal, material completo de RM, matemático, y de RV, verbal. ¿Ok? Solamente tienes que presentarme a tu abuelita, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Mentira, mentira. Te comunicas nada más, yo ahí te lo envío y te borro, porque no quiero tener mucha carga, muchos nombres en mi agenda virtual, ¿ya? Claro, las dos. Ah, no, la tía también, yo agarro con todo. ¡Wow! En esta época de pandemia vale todo. Oh, ya, vamos. Muy bien. ¿Hoy qué pasó? Ahí está. El día de hoy vamos a desarrollar un tema titulado Estudio del léxico.
pero que tiene un contenido importante, fundamental, que es referido a determinadas pautas y recomendaciones para mejorar tu vocabulario. ¿De acuerdo? ¿Quieres tener un vocabulario amplio, un vocabulario preciso, adecuado, conformado por vocablos de uso académico formal, que no solamente van a ser de suma utilidad para rendir de manera exitosa tu examen de razonamiento verbal el próximo 18 de abril, sino que te va a servir para redactar, para comprender un texto, para expresarte con claridad, con fluidez, elocuencia y elegancia? Presta atención a estas recomendaciones que vamos a dar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Ese Víctor Leonardo, Leonel Peceros y toda la gente bonita, toda la gente estudiosa, Melissa, Leonel, Víctor, reitero, toda esa gente buena de Rumbo San Juan. Buenos días, profe. Oh, ¿quién me dijo buenos días? ¿Víctor o Melissa? Melissa. Otra material ganado para Melissa, ya sabes, ya que te comunicas conmigo y que lo hago llegar. ¿Ya, Melisita? ¿Estamos de acuerdo? Si gustas, ¿ah? Y Sí. no te olvides dejarme el número telefónico de tu abuelita para llamarla, ¿ya? Para cuidarnos, porque somos un sector vulnerable a los efectos pandémicos. Muy bien. Veamos, ahora préstame atención. ¿Cuántas palabras conoces? ¿Sabes qué clase de palabras se utilizan en las pruebas de admisión? Vamos a intentar responder estas interesantes interrogantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Nuestro idioma, el español, el castellano, la lengua de Cervantes, está constituida por 300.000 palabras. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 23ª edición de fines de 2014, está conformado por 88.000 vocablos. Será necesario dominar esta vasta cantidad de términos para rendir un óptimo examen de razonamiento verbal en el área lexical. ¿Será obligatorio tener un dominio de este vasto número de vocablos? No, no. Pero sí es necesario, sí es imprescindible que el futuro estudiante universitario tenga un vocabulario, ¿verdad?, básico. Sí es necesario que el futuro estudiante universitario conozca un conjunto de palabras de uso académico formal básicas en su correcta significación y aplicación. ¿De acuerdo? A esas palabras nosotros las vamos a denominar palabras tipo examen, que no son otras palabras que los términos de uso académico formal, que corresponden al nivel culto de un egresado de secundaria. Profesor Armi, si no es imperativo, si no es imprescindible dominar esa enorme cantidad de vocablos que usted ha referido con relación a nuestro idioma, el castellano, y los vocablos contenidos en el diccionario de la Real Academia, ¿existe algún número de términos básicos que yo debo de dominar? Sí. Y al respecto hay múltiples opiniones. Añorga Larralde tiene un libro clásico titulado Enriquezca su vocabulario. Y en esa obra, en el prólogo, en el prefacio, en el preámbulo, en el exordio, señala que hay una relación directa entre la madurez psicológica y que se obtiene con la edad y la cantidad de palabras que se conocen. De tal suerte que un joven de 16 o 17 años debería de dominar una cantidad básica de
10.000 palabras. Martha Hildebrand señala que un hombre culto debe de tener un caudal lexical conformado por 1.000 vocablos aproximadamente. Martha Hildebrand es una destacada lingüista sanmarquina que ha ocupado cargos importantes en la estructura del Estado y es toda una figura intelectual en la vida cultural de nuestro país. Ha sido integrante de la Real Academia de la Lengua Española en la filial de nuestro país, en la filial Perú, y es toda una autoridad. Bueno, ella nos plantea de que un hombre culto, una mujer culta, debería de dominar 1.000 palabras. Hay un libro básico, ¿verdad? Que todo estudiante o que todo eh, persona que tiene pretensiones de enseñar esta hermosa asignatura debe de conocer, y se titula Aptitud Verbal, Curso Integral. El autor es Víctor Fiestas. En esa obra, ¿verdad? Una obra clásica, un libro fundamental, se señala, refiriéndose a un estudio estadístico norteamericano, que aquel que quiere seguir estudios de nivel superior debería de dominar un promedio de 5.000 palabras. 10.000, Añor Galarralde, 1.000, la ilustre Martha Hildebrand, y en esa obra estadística que contiene un dato estadístico norteamericano, 5.000 palabras. Yo me pregunto, ¿cuántas palabras dominas? Seguramente alguno dirá, profesor, empieza a contar. Yo domino un sinnúmero de vocablos. ¿Empiezo? A ver, empieza. Libro, celular, ventana, árbol, pared, piedra, techo, mascarilla, carpeta. ¿Quiere que siga, profe? No me has entendido. Esas palabras a las cuales yo me refiero no son palabras ordinarias, no son palabras comunes, ¿de acuerdo? El léxico que usted debe de atesorar, el léxico que usted debe construir, es en base a palabras de uso académico formal. Son palabras que corresponden, reitero, al nivel culto de un egresado, que se supone debe de poseer un egresado de secundaria. Entonces no son cualquier tipo de palabras. Ese vocabulario básico de un aspirante a seguir estudios de nivel superior tienen que ser palabras con esas características. Y a mi juicio, desde mi modesta perspectiva, un joven de tu edad, con las aspiraciones académicas que posee, debería de tener o dominar una cantidad básica de 300 a 350 palabras o más. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de palabras, no. Palabras de uso académico formal. Palabras que vamos a denominar por lo coloquial y práctico, palabras tipo examen. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor. Las palabras de uso académico formal o palabras tipo examen que deben de formar parte de tu bagaje lexical son las siguientes, o tienen que tener las siguientes características también. Observa el cuadro. Tecnicismos poco conocidos, arcaísmos, palabras de uso raro y palabras de uso académico formal. De esos 4 bloques de palabras, las palabras que se toman como base en una prueba de razonamiento verbal en el área lexical no son las 3 primeras definitivamente, sino es la última columna, las palabras de uso académico formal, a las que vamos a llamar palabras tipo examen, para entendernos.
Palabras como anacrónico, rescindir, coetáneo, tornadizo, ostensible, apología. ¿De acuerdo? Contrasta, mira las palabras, mira los arcaísmos. En un examen no te van a plantear arcaísmos. Vale decir, palabras que ya han caído en desuso, palabras obsoletas. Lejura en lugar de lejanía. Petroso en lugar de pedregoso. Llantar en lugar de comer. Asaz en lugar del adverbio mucho, bastante. Las primeras palabras mencionadas son palabras que ya no se utilizan, no son de uso frecuente, han devenido en vocablos obsoletos, arcaicos. Este tipo de palabras no se van a utilizar en una prueba de admisión en la parte de verbal. Pero tampoco palabras de uso raro, es decir, americanismos, palabras de uso restringido a una específica área de nuestro continente, palabras que están en el diccionario, pero que no son de uso académico formal, palabras que pueden resultar curiosas e hilarantes, pero no contribuyen en el enriquecimiento, ¿verdad?, de tu léxico. Palabras como dingolondango, culero, trola, pingorotudo, pipiolo, chupatintas, etc. Hay algunos colegas o pseudo colegas que basan su clase, ¿verdad?, en el uso exagerado de términos de este tipo. Y como son palabras de una pronunciación y una connotación que para el inmaduro joven puede resultar divertida, entonces festejan, pues, alborozados el uso de estos términos. Pero en una conferencia, en una exposición, en la presentación de tu tesis de grado, en una exposición en la universidad, no vas a usar estas palabras, no te son útiles, no van de la mano con los complejos conceptos que tú quieres transmitir de orden académico y científico. ¿De acuerdo? Ahora, como profesor, evidentemente tengo que conocer estos términos, pero tengo que enseñarte a distinguir el tipo de palabras en los cuales tenemos que prestar atención y no en determinados términos que son considerados no viables en una prueba de comprensión, una prueba de razonamiento verbal. Por ejemplo, la palabra trola quiere decir mentira. Entonces, si yo te digo que tu enamorada es trolera, ¿no? Te estoy diciendo que tu enamorada es mentirosa. Y puedo ser más vulgar todavía. Y hay profesores que caen en eso, lamentablemente confunden el hacer una clase amena, ¿no?, con hacer una clase que linda con lo circense, con lo rústico, con lo vulgar, con lo ordinario. Y no forma, sino se convierte en un vulgar payaso, ¿no? Entonces, tienes que saber distinguir las palabras. Hay chicos que están un ciclo con nosotros y se acercan y me dicen, profe, para mí todas las palabras son iguales. No encuentro ninguna diferenciación ni distinción entre estas. Bueno, pues este chico ha estado perdiendo su tiempo con nosotros. No ha leído, no ha seguido las pautas, no ha prestado atención, no le ha dado importancia al curso. Entonces después lo vemos por ahí deprimido, llorando porque no ingresaron y no respondieron correctamente las 21 preguntas en circunstancias normales y las 15 como se van a plantear en el 18 de abril. Verbal significa, ya te lo he reiterado varias veces, en la actualidad, el 23, fracción por ciento del examen. Casi la cuarta parte. ¿De acuerdo? Y pensar ingresar sin tomar en cuenta verbal es arriesgado. No dudo que tú puedes sacar 20 en todos los cursos
y jalar verbal y de repente el promedio te resulta favorable. Pero no es seguro. Puede venirte en el examen algunas preguntas de ciencias y matemáticas complejas. Si no respondes verbal, entonces usted va a ser un cachimbo 2040. Entonces tiene que madurar y tiene que darle y asignarle la importancia a todos los cursos, sin ningún tipo de distingo, porque el examen no es de física ni de química, ni mucho menos es una prueba de biología, es un examen de admisión. Y el examen de admisión tiene 64 preguntas en esta ocasión. Y de esas 64 preguntas, 15 son de verbal y de matemático, ¿verdad? Entonces, no olvides eso. O palabras poco frecuentes, ¿no? Términos de uso especializado, de uso técnico, términos de orden jurídico, ¿no? Términos psicológicos, términos filosóficos, ¿verdad? Y son vocablos que tú lo vas a aprender cuando estudies psicología, filosofía, derecho, o cuando estudies biología, porque hay también diccionarios biológicos, ¿verdad? Psicológicos, médicos, son diccionarios especializados. Las diferentes personas que estudian diferentes especialidades utilizan un lenguaje particular, altamente técnico, distinto al lenguaje general, al léxico general, y mucho menos y mucho más diferente que el léxico coloquial, ordinario. Entonces, ese tipo de palabras tampoco es susceptible de ser empleado en un examen. Ni tecnicismos poco conocidos, ni arcaísmos, ni palabras de uso raro, ¿no? Sino palabras de uso académico formal, palabras que corresponden al nivel culto de una lengua. ¿Y cómo voy a aprender esas palabras, profesor? Aquí te las vamos a enseñar en cada uno de nuestros materiales. ¿De acuerdo? Hay colegas que no saben distinguir el tipo de preguntas o palabras que tienen que enseñar, porque incluso su caudal lexical es demasiado pobre, es paupérrimo. ¿De acuerdo? Y utilizan las palabras arbitrariamente, no de acuerdo a un rango de aplicación. ¿De acuerdo? Acá no, campeón. Aquí estamos en el rumbo a San Juan. Y tengo por lo menos una modesta y sencilla experiencia que me autoriza a emitir algunos juicios, formular algunas opiniones y algunas críticas. ¿Ok? Entonces, estas son las palabras. ¿Y dónde las voy a encontrar, profesor? En el campo de la literatura, en la filosofía, en la historia, en las revistas culturales, académicas, en los programas televisivos y radiales apropiados. Definitivamente no en Esto es Guerra, no en los programas de Chibolín o de Peluchín o de Laura Bozzo, ¿verdad? Sino en programas similares a los que tenía el extinto Marco Aurelio de Negri. Él ya no se encuentra, pero están sus videos y muchos videos están editados. Ya hay una colección de videos editados en YouTube. Deberías buscar, en lugar de aprender a bailar la música de moda para grabarte en TikTok, ¿verdad? Mejor sería que revises YouTube y busques estos videos de Marco Aurelio de Negri, en los cuales tú vas a aprender y vas a comprender lo que él comenta, porque las palabras que él utiliza son las que utilizamos nosotros, porque son vocablos de uso académico formal, de nivel culto. ¿Ok? Entonces, los vas a encontrar en los artículos, ¿no? En las columnas, en los editoriales, en las revistas y periódicos serios, ¿de acuerdo? En los programas televisivos, en los eventos culturales, académicos, que lamentablemente no se puede asistir porque estamos en época de crisis pandémica, ¿verdad? Pero
En esos espacios vas a encontrar el uso de este tipo de vocablos. ¿Y qué significa anacrónico? Anota, por favor. Tienes tu diccionario y tu cuaderno de verbal, ¿verdad? Anota. Anota. Tienes que tener un cuaderno de verbal. ¿Ya? No sé si tengo por ahí mi cuaderno de verbal. No, lo tengo en en mi dormitorio. Aquí estoy en mi estudio, este espacio. Tengo el privilegio de tener un espacio donde reflexionar, escribir, leer, pensar, trabajar, hacer lo que me encanta, estar con mis amigos, los libros, ¿no? Los libros. Profe, ¿por qué tiene esos libros a la mano? Porque he dictado en Hassan. ¿Dónde queda eso, profe? ¿En la India? No, Hassan es un distrito de Amazonas. La municipalidad de Hassan ha organizado un curso de aptitud académica, verbal y matemático. Yo le he recomendado a mi amigo Chu, porque Chichipe no tenía tiempo. Yo le dije primero a Chichipe, me dijo, no tengo tiempo, entonces le dije a Chu, y Chu también no tenía tiempo, pero buscó un espacio en su recargada agenda, ¿no? Entonces estamos dictando por Amazonas, en el distrito de Hassan. Entonces la clase fue un tema similar al que estamos trabajando, pero incidiendo más en el diccionario. Entonces hablábamos de tipos de diccionario, ¿no? Y este es un ejemplo de diccionario enciclopédico. Mire. Diccionario enciclopédico. Este es el editorial Jackson, ¿ya? Este es un diccionario enciclopédico ilustrado. Eran 2 tomos, este es el tomo 1, ¿ya? Este es un diccionario enciclopédico, ¿ya? Muy bien, a ver, anota, anacrónico. Fuera de época y pasado de moda. Fuera de época y pasado de moda. ¿Estás copiando, verdad? Fuera de época y pasado de moda. Toma nota, por favor. Añade, anticuado, obsoleto, anticuado, obsoleto, desfasado, desfasado. Ahora traza una línea oblicua de 45 grados y agrega luego lo opuesto, moderno, actual, contemporáneo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, tienes ahí la definición, tienes sinónimos y antónimos precisos, pero te falta algo. ¿Qué te falta? Melissa, ¿qué nos falta? ¿Un ejemplo? Excelente. Un ejemplo. La mayor cantidad de ejemplos que sea posible. ¿De acuerdo? Correcto, Camilito, un ejemplito. Muy bien, Danet. ¿Ok? Pero no ejemplos inventados por quien les habla, o inventados por ustedes, porque usted no conoce la palabra. No puede inventar usted un ejemplo. Usted tiene que investigar. Entonces irá al diccionario Word Reference. Entonces usted colocará en Google la palabra y esta te remitirá a un diccionario y con ejemplos. Yo te he recomendado Word Reference. Es una aplicación, bájala, tenla en tu celular. Tiene ejemplos y tiene una pestañita que lo vincula con el diccionario de la Real Academia. Tiene sinónimos y tiene ejemplos. Tiene una pestañita que te lleva a contextos, vale decir, a todo lo que se ha escrito en las redes con esa palabra. Y te da una idea de cuál es la manera correcta de emplearla. Pero tienes que investigar para poder saber cómo se utiliza un término. La palabra longevo, por ejemplo, significa de larga vida. Y tiene como sinónimos a viejo, a decrépito, a senil, a provecto, a senecto, anciano, ¿no? Pero a mí no se me va a ocurrir aplicar este vocablo a objetos, porque
se infiere que si longevo es de larga vida, se aplica a personas o a seres vivos, ¿verdad? No a objetos. Entonces, si yo tengo un Volkswagen de la década del 60, no puedo decir que mi auto, mi Volkswagen, es longevo, porque estaría utilizando el vocablo de manera impropia, de manera inadecuada. ¿Ok? Diría que mi vehículo es un vehículo vetusto, ¿verdad? Muy viejo y antiguo, pero no voy a decir que es longevo, senil, provecto, ¿de acuerdo? Entonces, para que usted sepa y recuerde cómo se utiliza un vocablo, es imperativo tener ejemplos, pero no inventados, sino investigados. Por eso es importante que usted lea diversas fuentes lectoras, serias, académicas, culturales, para que pueda aprender cuál es el uso correcto de los vocablos. ¿De acuerdo? Para que usted sepa cómo se emplean los vocablos. ¿Ok? Yo tengo siempre mi viejo libro, siempre lo cito, debes estar ya aburrido, ¿no? Mi viejo libro de La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro. Y mira, no sé si lo vas a ver, si se ve, pero yo tengo, mira cómo está mi librito. Ya, mira las palabras. ¿Están subrayadas o no? Claro, están subrayadas. Así aprendo, así aprendí. Entonces acá dice, por ejemplo, todo lo que viene después es previsible y no hace falta mucha imaginación para completar esta parábola. Parábola. Voy al diccionario, busco parábola, coloco su significado y copio el ejemplo que está acá. ¿De acuerdo? Para completar esta parábola. Una parábola es un relato que encierra un relato en sentido connotado, figurado, que encierra un mensaje, una enseñanza, un consejo. Cristo utilizaba en su labor de predicación religiosa o predicación de sus enseñanzas parábolas. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Claro, así yo aprendo, pues. A duras penas obtuvieron ambos una prórroga de sus visas, una prórroga, una ampliación, ¿de acuerdo? Ampliaron la vigencia de sus visas, la prorrogaron, la pospusieron su vigencia, ampliaron su vigencia. Aprendo. Sin concederles ni siquiera la atención ofuscada que nos despierta una cucaracha. Atención ofuscada, una atención obnubilada, oscurecida, trastocada, alterada, ¿no? En fin, interesante. Esta es la forma en que uno puede utilizar la lectura para conocer palabras y extraer ejemplos. Con relación a anacrónico, al rincón quita calzón. La letra con sangre entra. Son expresiones extraídas de las tradiciones de Palma que revelan, que evidencian una forma de enseñanza moderna o anacrónica, moderna u obsoleta, desfasada, decimonónica, arcaica, anticuada. Lo segundo, a rincón quita calzón, la letra con sangre entra,
Es decir, aprendes a las buenas o a las malas, aprendes a golpes. Y así se enseñaba antes, a golpes. ¿No entiendes? ¡Pum! Oye, la dictadura es importante, ¿de acuerdo? ¡Pum, pum! Meto a cuchillo, te violo. A la fuerza. Violo tus derechos humanos. Pero esa es una metodología de enseñanza moderna. Ese es un método actual, moderno, contemporáneo de enseñar. No, es un método anacrónico, obsoleto, anticuado, desfasado, decimonónico. ¿Te das cuenta? Siempre he señalado que las mujeres son seres humanos que tienen iguales derechos y deberes que el hombre. Siempre. Que por un mismo trabajo, una misma remuneración. Lamentablemente, en nuestra sociedad profundamente patriarcal, es decir, machista, puede existir una profesional competente, pero en una determinada empresa o no lo aceptan o la aceptan, pero va a ganar menos que un varón que desempeña el mismo cargo, por el solo hecho de ser varón. Eso es muy común. Muy bien, esta situación se ha ido ya superando poco a poco, ¿verdad? Pero hay candidatos que hablan en secreto, en privado, mal de la mujer, la subestiman. Señalan de que tiene que ser una persona sumisa, dedicada a las tareas del hogar, lavar, planchar, cocinar, atender al esposo, para que no busque en la calle lo que no encuentre en el hogar. Y si hay una ruptura, la culpable es la mujer, no el hombre. Y tiene derecho de golpearla, de gritarle, de ofenderla. Hay gente que piensa así, porque el hombre es superior a la mujer. Y eso es machismo. Y eso no es democrático. Y hay gente que piensa así. Y hay candidatos que piensan así. ¿De acuerdo? Y candidatos y candidatas que piensan así. Te habrás podido dar cuenta de que de los más de 20 candidatos se puede ver candidatos de derecha y de izquierda. Y de la ultraderecha. Gente del Opus Dei. ¿Verdad? Esa gente pues piensa así, en base a puntos de vista o opiniones o concepciones anacrónicas. Y eso es negarse a la realidad, pues. ¿No? Hay presidente, hay una presidenta de la Corte Suprema, del Congreso de la República, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Ministros. Esa situación está cambiando. Hay 4 mujeres que ejercen cargos importantes en el Perú de la hora actual. Entonces, pensar que la mujer tiene que cumplir tareas domésticas es tener criterios, puntos de vista, concepciones anacrónicas, obsoletas, anticuadas. ¿Te das cuenta? Claro. Muy bien, entonces colocas ahí concepciones anacrónicas, métodos de enseñanza anacrónicos. En rescindir, agreguen rescindir, rescindir, anular un contrato, anular un contrato, anular un contrato. Coetáneo, coetáneo, de la misma edad. Víctor y Melissa son coetáneos, de la misma edad, de la misma época. ¿Ok? Ustedes son nativos digitales. Han nacido con el celular, con la tablet, con la computadora. ¿De acuerdo? Yo soy de la época, ¿de qué época? De las películas de Olivia Newton-John, de John Travolta. No soy de tu época. Pero Alison, Víctor y Melissa sí son de una misma época. Incluso tienen
edades similares. Entonces son personas coetáneas. Coetáneo que tiene la misma edad o que pertenece a una misma época. Melissa, Víctor y Alison, así como Maritza, son coetáneos. Anota, tornadizo, que cambia de opinión, de creencias, de forma de pensar. ¿Ok? Entonces, el lunes soy de la extrema derecha. El martes soy de derecha. El miércoles soy de la izquierda. El viernes soy de la extrema izquierda, ¿no? Entonces, cambio de opinión, cambio de pensamiento, cambio de creencia. Entonces soy una persona tornadiza, voluble, cambiante, inconstante. Voluble, cambiante, inconstante. Tornadizo, que cambia de ideas, de pensamiento, de creencia, de opinión. Ostensible, evidente, notorio, palmario, obvio. Es ostensible tu interés por ingresar a la agraria. Es evidente, notorio, palmario, obvio tu interés por ingresar a la agraria. ¿Ok? Apología, me parece que esta palabra te la he explicado de manera reiterada. Discurso en defensa o alabanza de algo o alguien. Discurso en defensa o alabanza de algo o alguien. Sinónimos: loa, encomio, panegírico. Loa, encomio, panegírico. Anota que te estoy dando palabras fijas, si no vienen, que van a venir en tu examen, y que si no la manejas, después no te arrepientas. Menos mal hay documentación gráfica y videos que acreditarán que te hemos enseñado eso. ¿Ok? Vamos. ¿Qué pautas seguir para mejorar tu vocabulario? ¿Quieres mejorar tu vocabulario? Aquí las tienes. ¿De acuerdo? Utilizar un diccionario de significados y otro de sinónimos y antónimos. Desarrollar hábitos de lectura. Asistir a eventos académicos y culturales. Prestar atención a programas adecuados de radio y televisión. Estudiar y aplicar la etimología griega y latina. Practicar de una manera planificada, organizada, los diversos ejercicios de razonamiento verbal. Y redactar o elaborar fichas lexicológicas, o en su defecto, un cuaderno en el cual consignes significados, ejemplos, sinónimos y antónimos, ¿verdad? Y sobre todo, utilizar las palabras, emplearlas. ¿De acuerdo? ¿Quieres tener entonces un amplio vocabulario, un vocabulario académico, formal? Aplica estas sugerencias. ¿De acuerdo? ¿Qué diccionarios te recomiendo? El diccionario de la RAE, la 23ª edición del 2014. Hay una aplicación, bájala a tu celular. También el Word Reference, que está en la parte final, diccionarios virtuales. ¿Ya? Word Reference. Muy bien. El diccionario de la Real Academia, en 2 tomos, está unos 400 soles. Y el diccionario de la Real Academia, en un solo tomo, está poco más de 1000 soles. Y tú puedes tener acceso solamente con la aplicación, bajándola a tu celular. Es más, si tú bajas Word Reference, este tiene una pestaña que te lleva al diccionario de la RAE y puedes manejarlo de manera simultánea. El pequeño Larousse, ya sea el pequeño Larousse escolar, el pequeño Larousse esencial o el pequeño Larousse enciclopédico.
que es este. ¿Ya? Este es del año 1997, mira. Mira cuántos años, más de 20 años. ¿Ya? Ahora debe estar sus 100 soles, aproximadamente. Diccionario del estudiante. Un diccionario de la Real Academia que ha sido elaborado pensando en los estudiantes de bachillerato, de secundaria. Y diccionarios de sinónimos y antónimos que pueden ser de Oceano, de Carpen, de Incas, de Bruño, etc. Entonces, no consultes diccionarios de primaria, no consultes diccionarios de que usan tus hermanitos de tercer grado, de sexto grado, o de primero de secundaria, de segundo, sino estos diccionarios, que son funcionales y apropiados para el nivel de preparación que estás desarrollando, con perspectivas universitarias. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. El diccionario Amauta, ¿lo ves o no lo ves? A mi juicio, es un buen diccionario. ¿Ya? Aunque algunos, por razones comerciales, lo descalifican, para mí es una buena obra, porque tiene ejemplos, ¿de acuerdo? A ver, con bifurcación, acción y efecto de bifurcarse, división, divergencia, ramificación. Ejemplo, en una primera bifurcación, las dos posturas, en especial la hegeliana, serán confrontadas por Marx, ¿no? En una primera división, en una primera ramificación, ruptura, en una primera bifurcación, ¿no? Se tiene ejemplos. Y ahí radica, a mi juicio, su importancia. ¿Ya? Nosotros elaboramos un trabajo también. En el que incluimos una serie de palabras, pero tipo examen, didácticamente explicadas, con ejemplos, con imágenes, ¿ya? Entonces no vas a olvidar que es un dipsómano, ¿de acuerdo? No vas a olvidar que es diáfano. Tienes ahí una lupa. La lupa es un cuerpo diáfano, permite el paso de la luz, ¿de acuerdo? Hasta incluimos un diccionario biológico y una serie de contenidos interesantes, ¿no? Raíces griegas, es decir, todo aquello que puede ser de utilidad para un postulante, desde nuestro curso de razonamiento verbal, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y elaboramos para Rumbo San Juan ese trabajo, que es de suma utilidad, es un cuaderno de trabajo. Y si lo tienes, excelente. Y si no lo tienes, comunícate conmigo, te doy la dirección de mi casita, envías un courier, cancelas primero y te lo llevas. ¿Ya? Y eso te da pie a que tú puedas comunicarte conmigo y hacerme todas las preguntas que quieras a la hora que quieras. La asesoría es permanente. ¿Qué tal? ¿Eh? Muy bien. Entonces es un buen diccionario Lumbreras. Me parece que es aceptable. ¿Ya? Muy bien. Cuando usted revise el diccionario, cuando usted abra un diccionario, va a encontrar un artículo. ¿Qué es el artículo? Es la entrada más las acepciones de esta. La entrada es la palabra y las acepciones son cada uno de los significados que posee la palabra. En este caso, la palabra o entrada siniestro es una palabra que tiene 4 acepciones. Será una palabra polisémica. Si tuviera una sola acepción, sería monosémica. ¿Ya? Muy bien.
Excelente. ¿Ok? ¿Y cómo se llama la entrada, la palabra base, más las opciones, las acepciones, perdón, las significaciones? Artículo. ¿Ya? En el diccionario, la palabra definida recibe el nombre de entrada y el conjunto conformado por esta, la entrada, y los significados se denomina artículo. Artículo entonces igual la palabra o entrada más sus respectivas acepciones. ¿Ok? Es importante que sepas manejar el diccionario. El diccionario te ofrece una amplia información. No voy a escribir nada aquí porque es una foto, ¿ya? Pero sí voy a mencionarte algunos aspectos. Por ejemplo, una entrada o un artículo, entrada más acepciones, tiene una referencia etimológica. Se señala la categoría gramatical de la palabra. Se señalan algunos ejemplos. La tercera acepción de igual es muy parecido o semejante. Por ejemplo, no he visto cosa igual. No he visto cosa semejante, cosa parecida. También pueden señalarse, aparte de la categoría gramatical, etimología y ejemplos, pueden hacerse referencia a los usos particulares o especiales de la palabra. En la 9, mira, desde un punto de vista matemático. En la 8, desde el punto de vista de la geometría. ¿Ves? En la 10, en la acepción 10, desde un punto de vista familiar. E incluso se pueden añadir sinónimos o antónimos de la palabra. Toda esa rica información, ¿verdad?, se encuentra en el diccionario. Estas abreviaturas, UTSC, CS, perdón, quiere decir usarse también como sustantivo. La séptima acepción de igual se puede usar o bien como adjetivo o también como sustantivo. Esta abreviatura me indica un uso especial del vocablo. ¿Ok? Puede hacer referencia a alguna locución. Mira, no la palabra igual, sino la expresión al igual. Ejemplo, igualmente lo mismo. Al igual que todos, ¿verdad?, optó por callarse. Igualmente que todos, lo mismo que todos, decidió u optó por callarse, ¿no? Pues también indica ciertos usos como locuciones, como frases. ¿Estamos? Entonces, toda esta información está contenida en un artículo, la entrada más las acepciones. Es importante indicarte que las acepciones, ¿verdad?, están separadas con números arábigos. Por ejemplo, igual tiene 10 acepciones, o por puntos y seguido, punto seguido, o por líneas oblicuas. ¿Ya? Muy bien. Cuando busques una palabra en el diccionario, tienes que ceñirte a ciertas reglas o normas. Por ejemplo, en el diccionario no se consignan las palabras en femenino. Si quieres buscar en el diccionario la palabra niña, pues tienes que modificar la terminación de femenino a masculino. Encontrarás niño. No encontrarás palabras en plural. Todas las palabras en el diccionario están en singular. Entonces no buscarás plátanos, buscarás plátano. En el diccionario, las conjugaciones verbales no se consignan, sino en forma solo de verbos infinitivos. Ar, ir, verbos que terminan en ar, ir. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra encomio
no vas a encontrar encomiarán, encomiaron o encomiaste. Encontrarás encomiar en forma de verbo infinitivo. Siempre. Entonces, estos aspectos tienes que tomar en cuenta al momento de revisar el diccionario. Esto te han debido de enseñar en el colegio. Por eso yo no voy a ahondar en esto. Os he señalado a manera de ejemplo 3 aspectos, nada más. ¿Ya? Muy bien. Acá te hemos hablado de tipos de diccionarios, ¿no? Acá tienes un diccionario, ya te lo mostré, un diccionario enciclopédico, ¿no? Este también es un diccionario enciclopédico. La mitad es enciclopédico y la otra mitad es un diccionario general. Existen los llamados diccionarios generales, ¿no? Este es el diccionario Box. Como está viejito, le cambié de pasta. Diccionario Box, ¿no? Un buen diccionario. ¿Ya? Diccionarios etimológicos, ¿no? Bueno, no tengo un diccionario etimológico. ¿O sí? A ver. Diccionario etimológico. Oh, no. No tengo un diccionario etimológico. Porque son muy caros. ¿Ya? Pero el diccionario etimológico habla o gira en torno al origen de las palabras. Diccionario de sinónimos y antónimos de Everest, no, Encas, editorial Encas. Diccionarios especializados, diccionario de derecho penal, diccionario especializado de filosofía, Ferrater, muy famoso. Diccionarios bilingües, inglés-español, español-inglés, ¿ya? Ok. Entonces, estos son los diferentes tipos de diccionarios. ¿Con qué trabajamos nosotros? Con los diccionarios generales o académicos, ¿ya? Con los diccionarios de significados. A ver, relaciona esto, relaciona las situaciones con el tipo de diccionario en los cuales lo buscarías. A ver. Informa a una persona el significado de la palabra epinicio. ¿Dónde lo buscarías? ¿En qué tipo de diccionario? Epinicio. ¿Mm? Etimológico. No. Significado de la palabra, no origen. Si me dijeran origen, etimológico. De general. Claro, en un diccionario general. Correcto. Ahí coloca epinicio. ¿Ya? Profe, ¿y qué es epinicio? Epinicio es un canto, es un himno, ¿de acuerdo? De carácter triunfante. Es un himno triunfal. Es un canto de victoria. Eso es epinicio. Entonces, cuando llegaban a Roma, los legionarios victoriosos que ingresaban a la ciudad, entonces lo recibían con epinicios, con himnos triunfales, con cantos de victoria. Cantos de victoria, himnos triunfales. ¿De acuerdo? Atorrante, ¿dónde lo buscas? Etimológico. Correcto. Como ahora has cambiado la forma de hablar argentina por la forma de hablar mexicana y de repente muy pronto la venezolana, porque así somos los peruanos, somos xenofílicos,
admiramos lo extranjero y no lo propio, no lo nacional, ¿verdad? Nos tratamos mejor al hijo ajeno que a nuestro propio hijo, ¿no? Esa forma parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, antes decías atorrante. Oye, dices atorrante. Oye, qué torrante. Ahora, qué naco, qué pedo. No mames, no manches. La chingada. ¿Cómo detesto esa forma de hablar que ni entiendo? No estoy en México, estoy en Perú, estoy en San Juan de Miraflores, estoy en Villa María del Triunfo, ¿no? Cabezas. Si yo busco qué cosa es atorrante, ¿ya? En un diccionario etimológico, yo tengo en internet hay diccionarios etimológicos, ¿ya? Hay páginas etimológicas. Por eso no tengo un diccionario etimológico. Yo consulto de ahí. Atorrante significa, según la RAE, significa vago, vago, ocioso, haragán, vago. Y se utiliza en Argentina y en Uruguay en sentido despectivo. Atorrante es un término que indica desprecio y se refiere a un vago, a un holgazán. ¿De acuerdo? Y en su segunda acepción es desvergonzado, que no tiene vergüenza. Sí, desfachatado, desvergonzado, impúdico. ¿Mm? En su segunda acepción. Carácter despectivo también en Argentina y en Uruguay. No dice Perú. No hablamos así en el Perú. Pero por los medios de comunicación, sobre todo en los jóvenes, pues, y sobre todo en los videos de TikTok, ¿no? Hablan así, tú también. Ya no hay causa, ya no hay cumpa, ¿no? Ya no hay ese tipo de expresiones, ¿no? Hasta de los colombianos, ¿no? Mi parcero, 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 ¿no? No es alienado, pues. ¿Por qué no dices qué opa? Que es quechua, qué tonto, qué cretino, qué idiota, qué opa. Oye, opa, ¿no? ¿No qué dices? Pendejo, ¿no? Porque pendejo en una de sus acepciones no es lo que nosotros decimos. Aquí en el Perú, pendejo es astuto, hábil, ¿no? Pero en México es tonto. Estoy seguro que ni siquiera te has tomado la molestia de buscar estas palabras, ¿no? A manera de entretenimiento, busca estas palabras que a veces utilizas sin saber en el diccionario. Pendejo, en sentido despectivo. Persona de vida viciosa. Persona de vida disoluta. 2. Persona cobarde. El pendejo huyó corriendo. Cobarde. 3. Persona boba. Idiota, estúpido, imbécil, retrasado mental. Pendejo. Persona joven o que por su inmadurez parece serlo. Persona inmadura. Pelo que nace en el pubis y en las ingles. En el pubis y en las ingles también. La Real Academia. Pero esta palabra la tomamos aquí como una persona como una persona astuta, ¿no? Una persona viva, astuta, ladina. Pero acá lo colocan persona de vida disoluta, ¿no? Persona de vida disoluta, viciosa. Y en México, bueno, en los TikTok que tú ves, es tonto, es bobo, ¿no? Muy bien. Durante el gobierno de Irigoyen en Argentina,
me parece que el siglo XIX, Argentina sufrió una crisis económica extrema, recesión, inflación. La gente andaba por la calle buscando trabajo, buscando qué comer. Los habían desalojado de sus viviendas alquiladas. Y en las esquinas de Buenos Aires, los trabajos de renovación del desagüe se habían paralizado. Y habían los tubos que iban a utilizar para renovar el sistema de desagüe estaban apilados, amontonados en las esquinas. Y eran tubos gigantescos. Y esos tubos los habían importado de Francia. Y estaba cincelado, estaba grabado en la superficie de los tubos el nombre de la fábrica que los producía. Y ahí decía A. Torrance. A. Torrance, que eran los fabricantes de esos tubos. Y como los tubos eran muy grandes, entonces la gente que iba por la calle no tenía dónde vivir, no tenía qué comer con la crisis, se refugiaban ahí. Ahí vivían. Ahí se protegían del frío. Y a esas personas se las empezó a decir atorrante. Por eso en su primera sección es vago, que va de un lugar a otro. Es holgazán, ¿verdad? Y en su segunda sección es desvergonzado, público, que no tiene vergüenza, que no tiene pudor. ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿Dónde encuentro eso? En un diccionario etimológico. ¿Ya? En un diccionario etimológico. Me están llamando de Telefónica para que pague mi deuda. Lo voy a hacer más tarde. ¿Ya? ¿Qué más? Datos biográficos de Carlitos Marx. ¿Dónde lo busco? En un diccionario enciclopédico. Un listado de vocablos opuestos a líbido. Diccionario de antónimos. La palabra ves en un diccionario bilingüe. ¿No? Claro. ¿Quieres mejorar tu vocabulario? Como te señalé, hábitos de lectura. Y asistir a eventos académicos y culturales. Prestar atención a programas televisivos y radiales serios. ¿De acuerdo? Esto no te van a preguntar en el examen. Estas recomendaciones tienen un valor práctico. Es mi experiencia. Te la estoy trasladando. La he sistematizado y te la estoy trasladando. ¿Quieres mejorar tu léxico? Ok. Marco Aurelio de Negri leía 4 libros diarios. 4 diarios. A las 4 de la mañana ya estaba en pie, desayunado, leyendo, según su ama de llaves, la persona que trabajaba en su casa. Era un misántropo. No permitía el ingreso a su casa de cualquier persona. Era muy selectivo. Era un audiófilo. Tenía equipos de sonido no tan modernos, pero él disfrutaba de la reproducción fidedigna del sonido, del cajón, de la guitarra, de la voz, de la percusión en general, de las guitarras, de los vientos. Un audiófilo no es aquel que le gusta la música propiamente, sino es aquel que le agrada, que siente una particular inclinación por el sonido, por la fidelidad del sonido, por la fidelidad, por la alta fidelidad de un sonido, que sea el más fiel
al sonido original de un instrumento, de una voz. Y además era un misántropo. Tenía aversión al trato humano, era muy selectivo. Marco Aurelio. ¿Cuánta necesidad hace un hombre tan culto e instruido como él? Usted sabe que yo soy sanmarquino. Amo a mi universidad, pero le soy infiel, porque también amo a la agraria, sin ser de la agraria. ¿De acuerdo? Soy un bígamo. ¿Entiendes? Y te digo esto porque conversando con un amigo que tuvo la ocasión de hablar con otro amigo que estudió en Europa, le decía, ¿tú sabes cuántos libros tienen que leer un estudiante para aprobar un curso? 5 libros, mínimo, mínimo, 5 libros, para aprobar un curso, un curso. ¿Cómo aprobamos los cursos en la universidad hoy? Leyendo separatas o leyendo la fotocopia del alumno que no se perdió ninguna clase y está al día, fotocopia de su cuaderno y de ahí nomás estudia y apruebo. O apruebo con 11. Entonces te das cuenta del nivel que tiene ese alumno. ¿Mm? Entonces la lectura es fundamental, campeón. Yo tenía una alumna, Danielita, que ingresó a la agraria, calladita, tímida, pero yo creía que ella, no, yo pensé bueno, me preocupaba un poco porque me decía, bueno, tiene que madurar, pero creo que ella lo usaba como un mecanismo de defensa. En realidad no era así, porque una vez que ingresó a la universidad y la volví a ver, la encontré totalmente cambiada, muy desenvuelta, con criterio, con opinión, muy educada, muy respetuosa. Y era una chica muy atractiva, muy linda, muy femenina. ¿Mm? Y, y después en el Facebook, cuando conversamos, me di cuenta que era una chica que le agradaba la lectura, que no le era ajena a la lectura. Y un día en la academia llegó con un libro y me dijo, profe, le vendo mi libro. A ver, vendo mi libro, profe. ¿Y por qué me vendes tu libro? Es que tengo una amiga que tiene problemas económicos. Ahí está. Tiene problemas económicos, profe, tiene problemas económicos. Y yo la quiero ayudar. Le vendo ese libro, profe. Es de mi biblioteca. ¿Qué libro es? La tregua de Benedetti. ¡Oh! Mira. ¿Cuánto quieres? Deme 15. Ya. Tengo 20. Ya, pues 20. No. Ya 20, ya. Era para colaborar. Y ella se estaba desprendiendo de su libro, imagino que tenía una biblioteca, para poder ayudar a su amiga. Y me pareció un gesto muy bonito, un lindo gesto. Y de ahí entendí por qué ella no se mostraba en la academia así, ¿no? Era la tímida, ¿no? La gente se reía, ¿no? Era muy carismática además, la apreciaban, pero no se mostraba así. Después empezó a soltarse en la universidad y a demostrarme que leía, y su léxico era fluido. Cuando redacta también, en el Facebook, cuando se comunica conmigo, uno nota, ¿no?
Tú notas cuando alguien te escribe o te habla, si es una persona que lee o no, que tiene información, que es una persona culta, instruida, informada, por lo menos. Por lo menos lee La República, ¿no? Así que la lectura es básica para que usted mejore su léxico. La etimología latina y griega también. El castellano es una lengua neolatina o romance. Se origina en el latín. Y hay que conocer las principales raíces griegas y latinas para poder incrementar nuestro vocabulario. ¿Ya? Por ejemplo, agón quiere decir lucha. Agonía, ¿qué vendría a ser? Agonía. La agonía es la lucha por la vida, ¿no? Androvarón, androide, oide que tiene forma de, androide que tiene forma de varón, ¿de acuerdo? Que tiene forma de varón. A mí me decían ovoide, que tengo forma de huevo, porque era gordo. Y ahora también por la pandemia, ¿ya? Por hacer ejercicio. Pero si tú eres gordo o gorda, como yo, no tienes por qué acomplejarte. Los gordos o gorditas somos atractivos. En invierno damos calor. Y en verano la gente se disputa nuestra compañía. ¿Por qué? Porque damos sombra. Así que no hay que sentirse acomplejados, ¿de acuerdo? Pero sí garantizar una alimentación más equilibrada, más saludable. Sí, sí, sí. ¿Ya? Antropo es humano, antropófago que come carne humana. ¿No? Claro que sí. Profe, en mi barrio hay una chica que le dicen la antropófaga. ¿Ah, sí? Por mi barrio hay otra que le dicen la omnívora. Omni todo, boro que come. Omnívoro que come de todo. Muy bien. Resolver tus ejercicios de RV planificadamente. Hacer fichas como esta o toda esta información en tu cuaderno y utilizar las palabras, ¿ya? En diálogos, en forma escrita, generando deseos o generando juegos de manera lúdica. Yo envío a los grupos de mis alumnos, ¿ya? Algunos audios. ¿Mm? Sí, algunos audios. Por ejemplo, acá tengo mi grupo de mis alumnos, ¿verdad? A ver, y le he enviado, espero que sí, algunos audios con palabras. Carlos I se vio obligado a abdicar la corona, se vio obligado a renunciar, a dimitir. Lectura filosófica abstrusa, una lectura filosófica ininteligible, incomprensible. Es una zona del país que posee una abrupta geografía, una geografía escabrosa, escarpada, accidentada, por padecer de gangrena. ¿Ya ves? Audífonos y antes de dormir escucho mis palabras o las apunto. Y no son cualquier palabras, no son cualquier palabra. Es tipo examen, la tengo que conocer. Una forma creadora, innovadora de enseñar. Hay que utilizar las palabras. ¿Ya? Muy bien. Nunca te desanimes, campeón. ¿Ya? Mire el árbol. Mire el árbol.
Mira las raíces del árbol. Hay algunas raíces que están expuestas, que ya no están asentadas en la tierra, pero una parte del árbol, en sus raíces, todavía está dentro de la tierra, todavía se alimenta, todavía vive, y el árbol se mantiene frondoso, verde, pese a esa adversa situación. Nos podemos caer, podemos sufrir alguna derrota transitoria, pero nunca nos rindamos. Siempre hay que seguir adelante. Siempre hay que tener un espíritu de lucha, que es el espíritu molinero, aprendiendo de los errores que hemos cometido. Cometer errores no está mal. Está mal volverlos a cometer y no aprender de ellos. Eso está mal. Pero cometer errores no está mal, porque solamente comete errores o se equivoca quien tiene el valor de hacer algo, quien tiene el valor de actuar, de practicar, de hacer. ¿De acuerdo? Y cada error que cometas te va a hacer más sabio, más hábil, más diestro. La sabiduría nace de la ignorancia, nace de los errores. Así como no hay felicidad sin sufrimiento, tampoco hay sabiduría sin ignorancia. ¿De acuerdo? La vida es una contradicción. El mundo existe gracias a la universalidad de la contradicción. Y ninguno de los aspectos contradictorios puede existir independientemente. Es una unidad, es una totalidad. Para que exista triunfo, tiene que existir derrota. Para que exista conocimiento, tiene que existir ignorancia. Y entendamos que la derrota no es otra cosa que el anuncio y el preámbulo de una gran victoria. Así que hay que seguir adelante, campeón. ¿Ya? ¡Eso! Muy bien, campeón. Ay, profe, ¿por cómo quisiera hablar como usted? Leve. Claro. Haz todo lo que te he dicho. Todo lo que te he recomendado. ¿Ya? Muy bien. Ahora trabajamos nuestra separata, pues. ¿La ves o no la ves? Profe, no la veo hace tiempo por la pandemia. Ya. Ya, hijito. Para adelante, campeón, para adelante. ¿Ya? Imagínate, hijo. A mí, imagínate. Yo no me pongo como ejemplo, no sirvo como ejemplo. Pero sigo adelante. Ante esta situación, sigo adelante. Y seguiré adelante hasta cuando pueda. Y aún así no pueda, sacaré fuerzas de flaqueza. Porque soy gordito. Ya, aquí está todo lo que te he explicado. Así que ahora, ¿ves? Ya aquí hay un poquito más de ejercicios que lo vamos a abordar, pero ahora vamos a la parte práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a completar esto. Ahí lo tienes, para ti, solo para ti, solito para ti, ¿ya? Si tienes tu libro, trabaja con tu libro. ¿Son cuántos exercises? ¡Wow! ¿Ya? Y al último hay una lectura. Léela, por favor. Léela. Ya, vamos. A ver, voy a ponerlo de manera vertical, horizontal, ¿ya? De repente se puede trabajar mejor, a ver. Arriba Perú, campeón. Como quisiera viajar por todo el Perú, conocer mi país tan hermoso, tan bello, con sus lenguas, con la diversidad de razas, de etnias, de culturas, de costumbres, de comidas. Arriba Perú. Claro.
Ahí está. Del 1 al 3. ¿Ya? ¿Dónde se han ido esos 4? Oye, ¿por qué te vas? Porque ya acabó. ¿Ya acabó? ¿A qué hora acaba? A la 1 acaba. Falta todavía. ¿O no? A ver, dime. Aún falta, profe. Ya, vamos, del 1 al 4. A ver, 1. Figura de construcción que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios. Vocablos innecesarios. Para que tenga el sentido completo. Pero con los cuales se da mayor expresividad. Lo vi con mis propios ojos. Eso se llama ¿La A? pleonasmo. No. Claro, pleonasmo. Claro. Es que ese significado, lea usted el significado. Por eso es subrayado. Figura de construcción literaria, ¿ya? Que consiste en emplear en una oración uno o más vocablos innecesarios, para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Canas blancas. ¿De qué otro color van a ser las canas? ¿Usted conoce cana verde? ¿Cana celeste? Las canas son blancas. Pero esa redundancia, esa reiteración, le da mayor fuerza, mayor expresividad a lo que decimos. Por eso es una figura de construcción. Ejemplo, vi con mis propios ojos. Lo vi con mis propios ojos. Eso se llama pleonasmo. ¿Ya? Muy bien. Bonito es. Ya, sigue. Gran abundancia de algo. Plétora. A ver. Vamos a escribir por acá algo. Espero que se pueda. ¿Y por qué se va abajo? ¿Por qué te vas abajo? Qué raro, ¿no? Ya, ¿qué importa? Estoy pletórico de alegría. ¿Ya? Sigue. Misterio oscuro con apariencia de importante. Misterioso, perdón. Arcano. Los qué raro, ¿por qué no puede escribir al costado? Ya, no importa. Los arcanos de la alquimia. ¿Ya? Los arcanos de la alquimia. Los misterios, los secretos de la alquimia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? 4, a ver, dale, léelo. La C. Correcto. 5. Ingerir. 6, si lo sabes, 2 ramales y dicen 2 ramales. A ver. 2 ramales. Pues di 2, bifurcar. Bifurcar.
Claro. Un río se bifurca, ¿no? Un camino se bifurca, ¿no? Medicamento al que se le atribuye eficacia para curar diversas enfermedades. Panacea. Persona que vive en soledad, como el monje, y que profesa vida solitaria. Ermitaño. Ermitaño. Enfermedad, es decir, alteración de la salud, interés malsano por persona o cosa. Morbo. Morbo. Claro. Un interés malsano, es decir, una atracción por lo prohibido, una atracción por lo detestable. Eso es morbo, ¿ya? Entonces, muchos periódicos, esos de 50 céntimos, incrementan su tiraje porque estimulan el morbo de la gente, ¿no? El interés malsano por personas o cosas, ¿no? La inclinación por lo prohibido, lo repugnante, ¿ya? Muy bien. Ya, ahí tienes del 10 hacia adelante, ¿ya? Voy a tomarme un segundito, ya, no te vayas, ¿ah? A ver. Listo, aquí estoy. Profe, ¿dónde fue? A tomar agüita. ¿Listo? A ver, en la 10. Acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16. Acceso carnal conseguido con engaño. Con respecto a una menor entre 12 y 16 años. Eso se llama estupro. Fabuloso, fingido o imaginado sin fundamento. Fabuloso, fingido, imaginado sin fundamento. Ilusorio. A ver, claro, pero vamos a verificar. ¿Sabe por qué? Porque quimérico también, aunque quimérico tiene 3 acepciones, ¿no? La primera que hace un ser mitológico, la segunda que es fantasioso, ilusorio, y la tercera que tiene una connotación biológica, ¿no? Entonces vamos a consultar. Dice, ilusorio, engañoso, irreal, ficticio. Eso dice Word Reference. La RAE dice engañoso, irreal, ficticio, de ningún valor o efecto nulo. Sin ningún valor o efecto.
nulo, engañoso, irreal, ficticio. Y la palabra quimérico debe ser en su segunda acepción, dice que es ilusorio, imaginario, sin fundamento. ¿Ya? Warren, reitero, dice que es ilusorio, imaginado, sin fundamento. Ese plan es quimérico, imposible de llevar a la práctica. Y la RAE dice fabuloso, fingido o imaginado, sin fundamento. ¿Lo ve, te iba a decir, te iba a hablar como tú hablas. ¿Lo viste, papá? Papu, ¿lo ves o no? Ya ahí dice, quimérico, fabuloso, fingido, imaginario, imaginado sin fundamento. Exactamente igual, entonces es quimérico. Lo dice la RAE ni hablar. 12. Periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación. Eso se llama puerperio, ¿ya? La etapa puerperal, puerperio, ¿ya? Arma defensiva que se lleva embrazada, no embarazada, embrazada, es decir, en el brazo, para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas. Bueno, ese es un escudo simplemente, ¿ya? Adarga es un escudo pequeño de cuero, de madera, revestido con cuero. Y broquel es un pequeño escudo, ¿no? Entonces son sinónimos, pero el significado corresponde a la alternativa A. Cada una de las tablas puestas horizontalmente en los muros o en armarios, alacenas, etcétera, para colocar sobre ellos libros. Eso es anaquel. Anaquel. Divulgar algo oculto. A ver, lo vamos a poner de manera horizontal también. Tranquilo, vamos a acabarlo, vamos a acabarlo. ¿Ya? Listo, ahora sí. Ahí está. Divulgar, 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 divulgar. Descartamos todo excepto la D y la C, ¿no? La B y la C. Divulgar algo oculto. Propalar o propagar. Me parece que es propalar, pero lo quiero verificar. ¿Estamos de acuerdo? Propalar. Y si me equivoco, pues corrijo, pues. Propalar. A ver. O el propalar, ya. Propalar. Está lenta, ahí está. Propalar dice divulgar, difundir algo oculto. Propalar, ¿ya? En sus memorias propala todos los secretos de su vida amorosa. En sus memorias, es decir, en una obra escrita, pues, ¿no? Autobiográfica. Las memorias se llama memorias a una obra autobiográfica. Es decir, una obra en la cual se habla de uno mismo, de su biografía, de su vida. Bueno, en su autobiografía, en sus memorias, propala todos los secretos de su vida amorosa. Divulga, difunde algo oculto. Qué bonito. Siempre se aprende algo. ¿Eh? Divulgar algo oculto, propalar. 16. Dicho de un cargo de su merced o de una renta que dura desde que se obtiene hasta el fin de la vida. Vitalicio. Vitalicio. ¿Sabía usted que los presidentes en el Perú gozan de una pensión vitalicia que equivale más o menos a lo que percibe un congresista? Y mensualmente el Estado le pagaba a Belaúnde, le pagaba a García, le paga a Toledo, le paga a Vizcarra, ¿no? Ahora no sé si le paga a Merino o no, ¿verdad? Pero tienen derecho a una pensión vitalicia por el hecho de haber sido presidente de la República. Una pensión vitalicia hasta la muerte. Gracia que excepcionalmente concede el jefe de Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna, o sea, otra menos leve, menos drástica.
Eso se llama, a ver, indulto. ¿Ya? Indulto. Hacienda o caudal que el padre o señor permitía al hijo o siervo para su uso y comercio, dinero que particularmente tiene cada uno, peculio, ¿no? Profe, las venezolanas logran todo lo que quieren acá en el Perú porque lo obtienen con su propio peculio. Ah, claro, con su propio dinero, con el dinero que ellas ganan, producto del esfuerzo y el trabajo infatigable que realizan en nuestro país, esas heroínas, esos héroes que nos van a dar, nos dan ejemplo de ciudadanía en nuestro país, ¿verdad? Claro, claro, que huyen de la pobreza, del hambre, a los que Maduro los somete. Pero acá tienen celular, tienen zapatillas, ropa de marca. Los venezolanos están tirados en el piso pidiendo limonas, exhibiendo buenas zapatillas, ¿no? O alquilando bebés para poder recaudar. ¿Sabes cuánto gana también un mendigo peruano? Porque eso es una industria, el ser mendigo. Un mendigo venezolano que alquila bebitos incluso, ¿no? Se gana pues diariamente sus 200, 300 soles. Multiplícalo por 30. ¿Mm? Hay que ser, ¿verdad? ¿Por qué somos los peruanos eso? Y lo defendemos todavía, ¿no? Increíble. Muy bien. Yo defendería solamente a las venezolanas. Que se vayan los venezolanos y que se queden las mejores venezolanas. ¿Qué tal? No, no es la D, no es la D, es la D. Correcto, correcto. Escasez, falta de cosas más precisas. Correcto. Furor, enojo ciego, intención rencorosa y cruel. Saña. Por eso dicen, se ensañaron con la víctima, ¿no? Es decir, la víctima fue objeto de una acción llena de rencor, llena de crueldad, de furor, de enojo ciego, ¿no? Se ensañaron con él, ¿no? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Nayeli. Nayeli, ¿qué de tu vida? Hola, Nayelita. Alison, Anita. Carta solemne que dirige el sumo pontífice, es decir, el Papa, a los obispos, a los fieles del orbe católico, del mundo católico. Epístola. A ver, 22, 23 y 24. Quiero verte. Epístola, muy bien. Muy bien. ¿Quién ha escrito epístola? Ah, Alison. Muy bien, Alison. A ver, de la 22 a la 24. No, no es encíclica. A ver, ¿encíclica en cuál? A ver, déjame ver. No, encíclica no. Carta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me has hecho pensar. Gracias. Voy a buscar aquí. Todo tiene solución. A ver. La palabra encíclica. En la iglesia romana. Me agarraste. Me agarraste. En la iglesia romana. Carta solemne que el Papa dirige a obispos y fieles. Meca. Meca. Y la RAE dice, carta solemne que dirige el sumo pontífice a todos los obispos y fieles del orbe católico. Me sacaste el alma. Me diste en el piso.
Me has humillado públicamente. Es que epístola también es una comunicación escrita. A ver. Obra literaria en forma de carta, en prosa o verso con un objetivo moralizante. Escrito que se dirige a determinadas personas, en especial los de los apóstoles, a los fieles. En la Iglesia Católica, parte de la misa anterior al Evangelio en la que se lee un fragmento o alguna epístola de los apóstoles. Pero no ese es el significado. Tiene relación, por eso me lo confundí. Pero ahí es encíclica, ni hablar. La encíclica, no, ¿cómo era la encíclica? No ven. Bueno, olvidé el nombre de las encíclicas. Bueno, de los papas, llamando a la unidad, a la lucha contra la pobreza, a la defensa de los pobres. Rerum Novarum. Ahí está, la encíclica Rerum Novarum. Muy bien. A ver, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue la que dijo encíclica? ¿Quién fue? ¿Quién fue para matarla? Acá dice encíclica, dice todos los panelistas y participantes, pero no dice de quién es. ¿Nadie me puede decir de quién es? Me lo confundí. Ani, comunícate conmigo, Ani, te has ganado un material de RM y de RV de la CEPREVI, de la pre-Villarreal. ¿Ya, Ani? Ya tú sabes cuál es mi número telefónico, al toque, y no olvides de dejar el número de tu abuelita, ¿ya? Para invitarle a salir a caminar por el mall. Goce muy vivo en el bien que alguien posee. No, ahí es fruición, deleite, goce, placer. ¿Ya? Ani, no te vayas a molestar, ¿ah? Ya. Muy bien. 22 dedos. 23. Dicho de una persona muerta violentamente, en especial si ha sido víctima de una acción delictiva. Ya eso sí creo que te lo he enseñado, ¿ah? En la 23, correcto. Dime un sinónimo de imperfecto con las características, o sea, un término, no voy a decir cadáver, ¿no? Un término que también aluda a la persona que ha muerto violentamente. A ver, ¿qué palabra podría ser? Lo utilizan mucho en el ámbito judicial o policial. A ver, tu papi, ¿qué es policía? A ver. ¿Qué palabra? No, pues te he dicho que cadáver es un término que también alude a la persona que ha perdido la vida violentamente y que se utiliza en el ámbito judicial y policial. Occiso, ¿verdad? Occiso, claro. Claro que sí. No, Danet, no. A ver, ¿por qué no difunto? Porque el difunto es el cadáver, alude a la persona que ha perdido la vida, pero por medios naturales, ¿ya? Por medios naturales, por una enfermedad. Entonces, yo no voy a llamar a una persona que ha fallecido por el COVID-19 un imperfecto, un occiso. Diré un cadáver, un difunto. ¿Ok? Porque las causas de la muerte en este segundo caso ha sido por causas naturales. ¿Ya? Claro. Muy bien. Siga, profesor. Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. Subsidios. ¿Qué son los bonos?
las bonificaciones económicas que van a distribuir, esperemos, de manera organizada y que llegue a las personas que realmente lo necesitan. Es un subsidio, es una ayuda económica que brinda el Estado en circunstancias excepcionales como estas, como una pandemia, como una crisis económica, en fin. ¿Ya? Muy bien. Claro. 25. Disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase. ¿Mm? Disminución del valor o precio de algo. O precio de algo. Podría ser depreciación, desvalorización, inflación. Ajá. A ver. Hay varias palabras que hay que precisar. Está difícil esto, sí, sí, sí. A ver, voy a leer lo que dice depreciación. Dice disminución del valor o precio de una cosa. Disminución del valor o precio de algo. ¿Ya? Y la RAE dice, ¿qué dice la RAE? Disminución del valor o precio de algo ya con relación a que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase. Entonces, es depreciación. Coincide exactamente con el significado propuesto. Sinonimia contextual. Su intolerancia era una actitud censurable por todos los conocidos. Su intransigencia, es decir, no aceptaba otras ideas que no sean las propias. Quienes piensan de manera distinta a él, están equivocados. O sea, quien piensa así, quien piensa que tiene la verdad absoluta, entonces esa persona es una intolerante, una intransigente. ¿Ya? Como están hablando de actitudes, entonces una actitud caracterizada por su intolerancia o intransigencia. Todos se encontraban joviales con la noticia del triunfo del equipo local. Entonces todos se encontraban alegres. Claro. La lontananza se hacía cada vez mayor entre ellos, pero no perdían la costumbre de cartearse. La lontananza, es decir, la lejanía, la distancia, pero eso no era óbice para que siguieran comunicándose de manera postal a través de cartas. Comía y bebía con suma mesura, siguiendo las indicaciones de su médico. Con suma mesura, con suma fruición, no, con suma moderación, con suma cautela, siguiendo las indicaciones de su médico. Entonces allí señalamos que parco es sobrio, moderado, ¿ya? Y cautela es precaución, reserva, dice el diccionario, con que se hace algo. Entró en la habitación con mucha cautela, con mucha precaución, ¿no? Comía y vivía con suma precaución o comía y bebía con suma moderación. Moderación, parquedad. Parco es sobrio, moderado, ¿ya? Coloca en cautela, precaución para que no te confundas. Fue el más nefasto hecho, fue el más aciago, infausto, nefasto, ¿verdad? Ahí está. Aceptó su ostracismo como un reto más en su vida. Su exilio, su deportación, su expatriación. En los bosques pululan gran cantidad de insectos, abundan, se multiplican. Todos querían llegar al kit del asunto, al kit del asunto, al meollo,
a la parte esencial, ¿verdad? Al motivo. Todos querían llegar al motivo del asunto para dilucidar sus dudas. El resplandor los encegueció momentáneamente. El resplandor, el fulgor, el brillo. Muchos salieron incólumes, muchos salieron ilesos. Lo que dijo el candidato oficialista respecto a la oposición estaba lleno de insidias, como quedó demostrado cuando más adelante se descubrió la total falsedad de sus acusaciones y quedó en evidencia su mala fe con que las hizo públicas. Lleno de insidias, lleno de engaños, porque calumnias son falsas acusaciones, atribuir a alguien falsamente la comisión de un delito, lleno de insidias, lleno de engaños, ¿ya? Lleno de engaños, ¿ya? Muy lleno de acechanzas, acechanzas con S. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien, Nayeli, veo tus respuestas, son acertadas, te felicito. Muy bien, creo que ya es la hora, debemos de partir, tengo que lavar mi ropa, hoy me toca, aparte de lavar, tengo que trapear, tengo que limpiar las lunas, tengo que salir a pasear a mi dinosaurio, ¿ya? Entonces, muy amables, gracias Camilita Villavicencio, muchas gracias, cuídate mucho, ¿ya? Y a todos ustedes también, campeones. Un gran abrazo. Gracias, profesor. Cuídense. Muy bien, un abrazo, felicidades, saludos a todos. Y no olvides, somos Rumbo San Juan, molineros formando molineros. Nos vemos. Chao, chao.